Y bienvenido, ¿cómo están, alumno y profesor que esté viendo este video? El día de hoy les vengo a presentar lo que es mi trabajo final de introducción a la ingeniería química. Primeramente comenzando con nuestro tema, ¿verdad? Primeramente vengo a hablar de nuestro tema, que a mí me tocó la resolución de problemas aplicada a la ingeniería química utilizando MATLAB. Bueno, ese es mi tema, ahora abordaremos lo que es la introducción, ¿verdad? Como podemos ver, MATLAB es una herramienta esencial para los profesionales de la ingeniería química para resolver problemas. MATLAB es un lenguaje de programación y software que utiliza una variedad de técnicas y herramientas de programación para resolver varios problemas. Es una herramienta útil para los ingenieros químicos, como hablamos anteriormente. Si no puedes resolver, ahí van a ver por qué, lo explicará aquí en este mismo presentación. Y dice porque les permite simular el sistema, optimizar procesos y resolver problemas de manera más efectiva. MATLAB se ha convertido en una herramienta crucial en la ingeniería química, debido a que permite al ingeniero desarrollar soluciones y aplicaciones a problemas complejos de manera más rápida y eficiente. En la ingeniería química, este método ha llevado a importantes avances y a la creación de nuevas metodologías de resolución de problemas, lo que ha contribuido el progreso y la innovación en este campo de la ciencia. Es una breve introducción de lo que es MATLAB y cómo nos puede ayudar a la resolución de problemas, ¿verdad? Ahora sí, en este documento se presenta la resolución de problemas aplicados a la ingeniería química con la ayuda del programa MATLAB, ¿verdad? Es esencial, el tema prácticamente. Además, se abarcarán ecuaciones y conceptos básicos de cada ejercicio para poder comprender un poco más sobre esta resolución. Obviamente, tenemos que saber un poco indagar, ¿verdad? Primeramente, antes de resolver cada ejercicio. Por eso es que hacemos un marco teórico. Hacemos el marco teórico para poder indagar de cada ejercicio, ir indagando y sabiendo lo que vamos haciendo, ¿verdad? Que esto, que aquello, para poder resolver lo que es cada ejercicio, ¿verdad? Y que no se nos complica a la hora de resolverlo. Como podemos estar haciendo un ejercicio y saber que calcular el flujo y qué el flujo, y entonces nos podemos perder y puede ser más complicado a la hora de la resolución, y más en MATLAB, ¿verdad? Primero tenés que entender un concepto, luego tratar de entenderlas, de cómo atacar el problema, y ya después hacer el algoritmo. Y vamos a ver también los pasos para resolver un algoritmo. Objetivo, ¿verdad? Después de introducción, objetivo. Objetivo: realizar una búsqueda de ese ejercicio aplicado a la ingeniería química. Ese es el número 1. 2. Utilizar los métodos y conocimientos aprendidos en la clase para la realización de los ejercicios en MATLAB. Bueno, yo ya tuve mi propia clase, ¿verdad? De introducción a la ingeniería química, que me enseñaron un poco de lo que es cómo utilizar el programa y todo. Entonces tenemos que utilizar esos métodos que ya aprendí en clase para la resolución, perdón, de los problemas, ¿verdad? Y por último, presentar y explicar la metodología de los ejercicios con ayuda del programa. Bueno, que ahorita prácticamente lo que estoy haciendo, porque lo pensaba hacer en la exposición, pero lo vamos a presentar ahora aquí en este video. Bueno, comenzamos pues. Marco teórico, que es muy esencial, ¿verdad? Es la parte más, creo que es la parte más larga de todo de este video prácticamente. Entonces comencemos, ¿verdad? Para que no sea muy largo el video. Marco teórico. Número 1. Conceptos básicos para la resolución del primer ejercicio. O sea, todos estos temas son abarcados al primer ejercicio, que ya después lo miraremos en la metodología cuál es, y para que vayan entendiendo más o menos. Pero primero los conceptos. 1.1. Materia. La materia es un conjunto de los elementos contribuyentes de la realidad perceptible, o sea, lo que contribuye a la sustancia a nuestro alrededor y a nosotros mismos. La química es la ciencia que se ocupa de estudiar la composición y la transformación de la materia. Acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, ¿verdad? Entonces es un concepto bastante importante. Ahora, balance de materia, que es, por ya más o menos vamos viendo de lo que trata el ejercicio, el balance de materia. Entonces tenemos que saber primeramente qué es el balance de materia. El balance de materia es el conteo de los componentes que pertenecen a un sistema o proceso bajo estudio. Este balance puede aplicarse casi a cualquier tipo de sistema, ya que se asume que la suma de las masas de tales elementos deben permanecer constantes de diferentes tiempos de medición. En la práctica se presentan innumerables problemas que pueden afectar el balance de materia, además de que se debe tener en cuenta diversos fenómenos de la materia y el efecto de muchas variables: temperatura, presión, flujo, agitación, tamaño del reactor, etc. En el papel, sin embargo, los cálculos de balance de materia deben coincidir, esto es, la masa de los componentes químicos no debe desaparecer en ningún momento.
Hacer este balance es similar a poner una pila de roca en equilibrio. Si una de las masas sale del lugar, todo se viene abajo. En este caso, significaría los cálculos están mal hechos. Sí, creo que entendiendo un poco, hablando de mi perspectiva, balance de materia, creo que es cuando entran varias soluciones a un tanque y tiene que salir esa misma cantidad, o sea, pueden salir separados, pero tiene que haber la misma cantidad que hubo al inicio. Creo que eso es muy esencial, ¿verdad? Para la resolución de nuestros problemas. Tipos de balance de materia. Hay dos tipos de balance, ¿verdad? Balance diferencial y balance integral. El balance diferencial dice que se tiene una cantidad de los componentes dentro de un sistema a un tiempo o un momento dado. Dichas cantidades máxicas se expresan con unidades de tiempo y por lo tanto se representan velocidades. Por ejemplo, kilogramos sobre hora, indicando cuántos kilómetros entran, cuántos kilogramos entran, salen y se acumulan, se generan o se consumen en una hora. Perdón, kilogramos, no sé por qué dice kilómetros, me confundí, es kilogramos. Balance integral. Cuando el sistema es cerrado, como sucede en las reacciones, que creo que en el ejercicio también es cerrado, lleva a cabo en reactores intermitentes tipo batch. Suele interesar más las masas de sus componentes antes y después del proceso, es decir, entre los tiempos T inicial y T final. Ecuaciones generales de balance de materia. Este balance tiene una ecuación la cual puede aplicarse a cualquier sistema que obedezca a la ley de conservación de la masa. La ecuación es la siguiente: E más G menos S menos C igual a A, donde E dice que es la cantidad de materia que entra al sistema, G es lo que se genera en el proceso, lo que se va transformando, y dice que S es lo que sale del sistema, y C es lo que se consume, o sea, lo que se puede ir desapareciendo. Ese es el balance de materia, tiene que estar todo completo, o sea, así como dije anteriormente, lo que entra tiene, o sea, si entran 50, tienen que haber 50 a la hora de salir. Por eso es que se hace este balance de materia. Dice, y por último A es lo que se acumula, ¿verdad? Así que ya tenemos todo y ahí está la ecuación. Ahora dice simplificación. Si en el sistema o proceso que se estudia no hay reacción química, G y C valen 0. Así la ecuación queda como E menos S igual a A. O sea, entonces sería, bueno, la cantidad que entra menos la cantidad que sale, igual a lo que se acumula, es lo que prácticamente dice. En el sistema, además, se considera un estado estacionario, sin cambio apreciable en las variables o flujos de los componentes. Se dice que nada se acumula en su interior, por lo tanto A vale 0. Y la ecuación termina para simplificarse aún más, como estábamos diciendo, E igual a S, que significa que lo que entra es igual a lo que sale, prácticamente. Es decir, la cantidad de materia que entra, como lo estaba explicando ahorita, es igual a la que sale. Nada puede perderse o desaparecer. Lo que entra tiene que salir prácticamente. Sí, de eso se trata el balance de materia. Y para eso es la ecuación. Por otro lado, si hay reacción química, pero el sistema está en estado estacionario, G y C tendrán valores y ya seguirá siendo 0. E más G menos S menos C igual a 0. Ahí tiene la ecuación. Perdón, no tengo para qué decirlo. Significando que en un reactor la masa de los reactivos que entran y de los productos que se generan en él es igual a la masa de los productos y reactivos que salen y a la de los reactivos consumidos. Separación. Separación, hay varios tipos de separación, pero solo quiero hablar del tema de separación, que es prácticamente para el primer ejercicio. ¿Qué es separación? Un proceso de separación es un método que convierte una mezcla o solución de sustancias químicas en dos o más mezclas de productos distintos. En otras palabras, es un proceso científico de distinguir dos o más sustancias para obtener pureza. Al menos una mezcla de productos de la separación se enriquece en uno o más de los constituyentes de la mezcla de origen. En algunos casos, una separación puede dividir completamente la mezcla en constituyente puro. Las separaciones aprovechan las diferencias en las propiedades químicas o físicas, como el tamaño, la forma, la masa, la densidad o la afinidad química entre los constituyentes de una mezcla. Bueno, ya vimos lo que es separación, ahora vamos a ver lo que es flujo molar, ¿verdad? Un flujo molar es una magnitud que expresa la variación de los moles en el tiempo a través de un área específica. La densidad de flujo molar representa los moles de una especie que cruzan la unidad de área por una unidad de tiempo con respecto a las coordenadas fijas. Aquí tenemos un poco de lo que es los elementos que vamos a agregar, o sea, los que trae el problema. Entonces, para conocer un poco más de
de estos compuestos que van entrando, que van a usarse en el ejercicio, tenemos que saber cada uno, ¿verdad? Pecileno, bueno, en teoría es el parasileno, pero pecileno, pues yo le digo pecileno. Es un isómero de dimetilbenceno en el que los dos grupos metilo están unidos a posiciones de sustituyente opuestas. Se presenta como líquido a temperatura ambiente y incoloro y altamente inflamable. Aquí lo podemos ver. Aquí CH3 viene derivado del benceno, ya hemos dicho. Y ahí lo podemos ver. Uy, cuidado la luz. Estireno, ¿verdad? El estireno es un hidrocarburo aromático líquido que se evapora fácilmente y tiene un olor dulce. Este compuesto se produce industrialmente a partir del etilbenceno, el cual se obtiene mediante la destilación de petróleo. El estireno también, otro derivado del benceno. Aquí podemos ver el estireno, el mismo. Tolueno. El tolueno es un compuesto natural derivado principalmente del petróleo o de procesos petroquímicos. El tolueno es un componente común de la gasolina, los pegamentos y los productos de pintura. El tolueno es un líquido incoloro, insoluble en agua y con un olor a diluyente de pintura. Aquí lo podemos ver igualmente derivado del benceno y como que es CH3. Benceno. El benceno es un hidrocarburo aromático líquido, volátil, transparente e inflamable con un aroma muy característico. Se usa principalmente como materia prima en la síntesis de un gran número de productos y es también un componente de la gasolina. Aquí podemos ver el benceno. Realmente el benceno y sus derivados, prácticamente. Continuamos, ¿verdad? Ya sabiendo los compuestos que entran en el ejercicio. Ahí está. Bueno, ya una vez terminado, ya vamos a pasar al segundo ejercicio. Bueno, en realidad no, yo creo que lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer como prácticamente lo hice en el trabajo, que es primer marco teórico y después la metodología. Entonces, vamos a ir viendo los conceptos de cada ejercicio. Entonces, este es para el ejercicio número 2. Conceptos básicos para la resolución del segundo ejercicio. 2.1. Cromato de potasio cristalino. El cromato de potasio, K2CrO4, es una sal ternaria de potasio con cromo en estado de oxidación más 6, por lo que es un fuerte oxidante. El cromato de potasio es un sólido cristalino de color amarillo limón, muy estable y soluble en agua. Es una sal tóxica y ecotóxica, como muchas sales de cromo. Aquí podemos ver los cristales de cromato de potasio. Quiero ver una fotito ahí. Soluciones acuosas. Las disoluciones acuosas son aquellas soluciones que se usan para descomponer una sustancia. Por ejemplo, el barro o el agua de azúcar. Cuando una especie química se ha disuelto en agua, esto se denota escribiendo aquo, que significa acuosa, ¿verdad? La simplificación después del nombre químico. Propiedades de las soluciones. Las soluciones acuosas suelen conducir electricidad. Las soluciones contienen electrolitos fuertes, tienden a ser buenos conductores eléctricos, por ejemplo agua de mar. Mientras que las soluciones que contienen electrolitos débiles tienden a ser conductores pobres, por ejemplo el agua del grifo no es un buen conductor de electricidad. La razón es que los electrolitos fuertes se disocian completamente con los iones en el agua, mientras que los electrolitos débiles se disocian de manera incompleta. Cuando se producen reacciones químicas entre especies en una solución acuosa, las reacciones son usualmente reacciones de doble desplazamiento, también denominadas metátesis o doble sustitución. En este tipo de reacción, el catión de un reactivo toma el lugar para el catión en el otro reactivo, formando típicamente un enlace iónico. Otra forma de pensarlo es que los iones reactivos cambian de pareja. Las reacciones en soluciones acuosas pueden dar lugar a productos que son solubles en agua o pueden producir un precipitado. Ahí está, creo que no fue mucho concepto de para ese segundo ejercicio, porque ahí lo van a ver, que no son bastante complicados los ejercicios, no les voy a negar, pero algunos no tenían mucho que buscarle, y además porque sí va a ser muy muy extenso el marco teórico y vamos a dilatar aquí una hora más. Por eso es que no lo puse un montón, la verdad, no puse mucho. Conceptos básicos para la realización del tercer ejercicio. Reacciones químicas. La definición de reacción química es muy sencilla. Los enlaces químicos entre átomos se rompen y se forman nuevos enlaces. En este proceso intervienen dos tipos de sustancias, las que tenemos inicialmente y conocemos como reactivos y las que se obtienen después de la reacción, que se llaman productos. Eso es lo que es una reacción química. Ahora, ¿cómo se producen las reacciones químicas? Continuamente los átomos están tratando de alcanzar el estado más estable posible, es decir, el que requiera menos energía.
Para lograrlo interactúan entre con otro átomo, intercambiando o compartiendo electrones mediante enlaces químicos. Por esta razón, una reacción química, los átomos no cambian. Solo cambian si los tipos de enlaces se unen. También debe tener en cuenta que para que ocurra una reacción química, los reactivos deben chocar, ya que la energía es necesaria para romper los enlaces químicos entre ellos, entre los átomos entre ellos. Equilibrio de reacciones químicas. El método algebraico se basa en la ley de conservación de la masa. La materia no se crea ni se destruye, como habíamos hablado anteriormente. Por lo tanto, el número de cada átomo en cada lado de una ecuación química debe ser el mismo. El balanceo de las ecuaciones químicas es el proceso que permite garantizar la conservación de la materia. Entonces solo se necesita crear un conjunto de ecuaciones algebraicas que expresen el número de átomos de cada elemento involucrado en la reacción y resolverlo. Por lo tanto, este método podría utilizarse para cualquier tipo de reacción química, incluidas las reacciones de redox. Ahora sí, otro de los compuestos que van a entrar en el tercer ejercicio son el metanol, que dice que es un compuesto químico del grupo de los alcoholes, también conocido bajo el nombre de alcohol metílico, siendo además el alcohol más sencillo del grupo. Su fórmula es CH3OH, teniendo una estructura química muy similar a la del agua, diferenciando tan solo en los ángulos de enlace. Aquí podemos ver una foto del metanol. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso que se propaga rápidamente en el aire del ambiente. Se genera por combustiones deficientes y es imposible percibirlo porque no tiene olor. O sea, prácticamente lo puedes inhalar y no te vas a dar cuenta porque parece que no tiene olor. Ni sabor, dice, y no irrita las mucosas. Una vez inhalado se combina en la hemoglobina de la sangre a través de los pulmones e impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales. Es súper peligroso, prácticamente lo está diciendo. Hidrógeno. El hidrógeno es un elemento químico del número atómico 1. Bueno, totalmente, todo el mundo casi todo lo conoce. Lo que significa que cada átomo de hidrógeno cuenta con un protón en su núcleo atómico. Se presenta con el símbolo H y se encuentra ubicado en el grupo 1 y el periodo 1 de la tabla periódica. Sin embargo, debido a sus múltiples propiedades, se trata de un elemento difícil de clasificar. Así que aunque su posición en la tabla periódica se anexa a los metales alcalinos, el hidrógeno es un no metal. Cuarto para conceptos básicos para el cuarto ejercicio. Ecuaciones de estado. Una ecuación de estado es una ecuación termodinámica que relaciona variables de estado que caracteriza el estado de la materia bajo un conjunto dado de condiciones físicas. Las ecuaciones de estado se usan para describir gases, fluidos, mezclas de fluidos, sólidos y el interior de la estrella. En física de los sólidos se utiliza una ecuación de estado para percibir como el volumen o la densidad equivalente de un material. Varía en una función de la profundidad, es decir, en función de la presión y la temperatura. Aquí podemos ver la ecuación, ¿verdad? PV igual a nRT, donde P es la presión, B el volumen, N es la cantidad de mol, R constante de gases, ¿verdad? Que esta A es 0.0821 atmósfera por litro sobre temperatura, si no me acuerdo. Abajo está temperatura, no me acuerdo muy bien, y kilogramos creo que está. Y kilogramos T abajo. Y la temperatura que está en Kelvin, ¿verdad? Gas, dice. Un gas es el que son las partículas que lo forman, ya sean átomos o moléculas. No tiene fuerza de unión, por lo que el conjunto no tiene ni forma ni volumen definido. Según esto podemos definir que un gas de la siguiente forma. El gas es un material que es un material debido a la libre movilidad de los átomos o moléculas. No tiene una forma definida y llena por completo todos los espacios en los que se introduce. Prácticamente un gas toma todo el espacio del lugar donde está prácticamente. O sea, todo lo agarra, todo se expande. Dice, es decir, tiene el volumen del recipiente, como habíamos dicho, ¿ves? Que tiene el volumen del recipiente que lo contiene, de que se adapta a él. Gases ideal. Se denomina un gas ideal a un gas hipotético o teórico que estaría compuesto por partículas que se desplazan aleatoriamente y sin interactuar entre sí. Su energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Las colisiones entre las moléculas que lo componen entre sí y con el recipiente o contenedor son de tipo elástico, es decir, que conservan el momento y la energía cinética. Muchos de los gases reales conocidos en la química se comportan a temperatura y presión ambiental como un gas ideal, al menos desde una perspectiva cualitativa. Esto permite que sean estudiados como gases ideales dentro de ciertos parámetros razonables.
Propiedades de los gases ideales. Vamos a hablar de las propiedades de los gases ideales. Poseen siempre un mismo número de moléculas. No tienen fuerzas de atracción o repulsión entre sus moléculas. No pueden experimentar transiciones de fase gas líquido o gas sólido. Las moléculas del gas ideal ocupan siempre el mismo volumen a las mismas condiciones de presión y temperatura. Amoníaco. Este es de los compuestos que vamos a utilizar en este. Amoníaco es un gas incoloro con un olor característico, compuesto por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno, NH3, como podemos ver en la imagen. Se produce de forma natural en el cuerpo humano y en la naturaleza, encontrándose en el agua, el suelo, el aire e incluso en pequeñas moléculas de bacterias. El amoníaco se produce de forma natural y se encuentra en el medio ambiente, renovándose de forma natural como parte del ciclo de nitrógeno que se produce mientras se fertilizan las plantas, contribuyendo significativamente a las necesidades nutricionales de los organismos terrestres. Como resultado de este proceso natural, el amoníaco no dura mucho tiempo en el ambiente y tampoco es bioacumulable. Ecuaciones de Van der Waals y Redlich-Wong. Bueno, aquí podemos ver una de las ecuaciones que podemos utilizar para resolver este ejercicio. La ley de los gases ideal es válida para bajas presiones, donde el volumen finito de partículas y las atracciones intermoleculares no tienen un gran impacto. A presiones más altas debemos dar cuenta de estos factores. La ecuación de Van der Waals y Redlich-Wong de estado son ecuaciones de estado que intentan dar cuenta del comportamiento real del gas modificando la ley de gas ideal con dos parámetros adicionales. Aquí podemos ver, esta es la ecuación de Redlich-Wong y esta es la ecuación de Van der Waals, ¿verdad? Aquí podemos hallar igualmente lo mismo que la de los gases ideales, P es la presión, el número de moles, cantidad de gases, la temperatura, agregándole otras cosas como que es el A y el B, que esto, la A y la B, perdón, que esto son no sé cómo decirlo, pero son números que están dados por tabla, o sea, por cada compuesto está dado esa no sé cómo decirlo en realidad, esa letra siempre hay una tabla donde sale el compuesto y sale al lado cuánto vale A y cuánto vale B, que no me acuerdo muy bien cómo se llama eso, A y B. Sigamos. Ecuación de estado de Redlich-Wong. Dice: la ecuación de estado de Redlich-Wong es una ecuación empírica algebraica que relaciona la temperatura, la presión y el volumen de gases. Generalmente es más precisa que la de Van der Waals y la ecuación de estado de gases ideales a temperaturas por encima de la temperatura crítica. Fue formulado por Otto Redlich y Joseph Ning-Sung Wong en 1949, quienes demostraron que una simple ecuación de estado de dos parámetros bien podría reflejar la realidad en muchas situaciones. Redlich y Wong revisaron la ecuación de estado de Van der Waals y propusieron la siguiente expresión. Como podemos ver, aquí está: P más A sobre la raíz de T por B, que es el volumen, por B más B chiquito, o sea, V más B, perdón. Y igual aquí, volumen menos B, igual a RT. Conceptos básicos para la resolución del quinto problema. Equilibrio de vapor líquido. La concentración de un vapor en contacto con su líquido, especialmente en equilibrio, a menudo se expresa en términos de presión de vapor, que sería una presión parcial. Una parte de la presión total del gas. Si cualquier otro gas está presente con el vapor en general, la presión de vapor de equilibrio de un líquido depende de una gran medida de la temperatura. En el equilibrio de vapor líquido, un líquido con componentes individuales en ciertas concentraciones tendrá un vapor de equilibrio en el que las concentraciones o presiones parciales de los componentes de vapor tienen ciertos valores que dependen de todas las concentraciones de componentes líquidos y la temperatura. Vapor. Cuando hablamos de vapor, podemos referirnos a cualquier materia que se encuentre en estado gaseoso, como consecuencia de haber modificado sus condiciones de presión y temperatura. Una cosa puede ser que caliente agua y salga vapor. O sea, las moléculas se rompen debido a que se están agitando, se separan y comienza a salir el vapor. Líquido. El estado líquido es uno de los 4 estados de agregación de la materia, junto con los estados sólidos, gaseoso y plasmático. Es decir, uno de los 4 modos que se presentan la materia en el universo, pero a diferencia del resto. Los líquidos se caracterizan por ser fluidos y no tener forma fija, sino que asumen la del recipiente que los contenga. Esto se da que sus partículas se relacionan entre sí de una manera laxa,
intermedia entre la rigidez sólida y la dispersión de los gases. Prácticamente como la del gas. O sea, adaptan la forma del recipiente. Propano. El propano es un hidrocarburo alifático que dispone de 3 átomos de carbono. Este gas, que deriva del petróleo, cuenta con diversas utilizaciones en el ámbito de la industria e incluso a nivel hogareño. Con fórmula química C3H8, el propano forma parte de los alcanos, ya que dispone únicamente de átomos de dos átomos de hidrógeno y de carbono vinculados a través de enlaces simples. Y podemos ver el propano, una fotito. Que disculpen por la calidad, pero esa es la que pueden encontrar y no sé por qué se puso así, la verdad. Estaba bien, estaba mejor antes. Butano. Los hidrocarburos, obviamente, acuérdense que todo esto son se incluyen en el ejercicio, entonces por eso tenemos que averiguar un poco sobre cada compuesto. Los hidrocarburos son una serie de compuestos orgánicos que están formados principalmente por carbono y por hidrógeno. Son considerados como los más simples de los compuestos, y de ellos serían varios compuestos importantes, como lo es el butano, un compuesto químico y gaseoso que proviene del petróleo. El butano es considerado como un tipo de energía importante gracias a su rendimiento energético y a sus múltiples usos. Debemos ver otra foto: butano C4H10. Pentano. El pentano es un compuesto orgánico que cae en la categoría de un alcano y consta de 5 átomos de carbono que están unidos entre sí con un enlace simple en el medio, que tiene la fórmula química de C5H12. El pentano está presente entre isómeros estructurales. Podemos ver pentano, la foto. Ecuación de Rashford-Rice. La ecuación de Rashford-Rice es utilizada en el área de la ingeniería, principalmente en cálculos relacionados con la termodinámica química, para determinar distintas propiedades en unidades de operación industrial. Aquí podemos ver la ecuación de Rashford-Rice. Podemos verla. Ahorita hablaremos de qué es cada cosa, ¿verdad? SI representa la relación que existe entre la composición de la fase de la corriente, líquido y vapor. B, bueno, el flujo molar de vapor. F, el flujo total de la corriente. B sobre F es la relación que existe entre un flujo de vapor y el flujo total. Por lo tanto, el valor del cociente estará entre los valores numéricos 0 y 1. KI indica la formación de vaporización. Depende de las condiciones del sistema de forma más específica. Esta depende de la temperatura, presión, la composición molar de la fase vapor y la composición de la fase líquida. O dicho de otra manera, la relación entre la presión de saturación del componente I y la presión total del sistema. Ahora sí, concepto básico para el último ejercicio, para el insecto. Pues. Concepto básico. Reactores del flujo de pistón. Tenemos que saber porque es un reactor que se va a ocupar para el último ejercicio. Los reactores de flujo de pistón son reactores químicos homogéneos que trabajan en estado estacionario. Es decir, las propiedades de este tipo de reactores son constantes en el tiempo. También son conocidos como PFR, Plug Flow Reactor, y se caracterizan por no mezclar de forma axial las corrientes que se encuentran dentro de los reactores y que forman parte del proceso. Concentración es la cantidad que se encuentra en las sustancias que se disuelven, soluto, en relaciones con la o las sustancias que lo disuelven, el solvente. En este sentido, la cantidad de soluto siempre será menor a la de solvente, para que se considere una solución. La preparación de una solución química requiere de calcular las medidas de soluto y solvente que determinan la concentración de la solución y el tipo de solución. Las concentraciones de las soluciones se expresan por molaridad o fracción molar, que son las que veremos a continuación, ¿verdad? Después de esto, unidades físicas de concentraciones de soluciones. Las unidades físicas de concentración de soluciones expresan la proporción del soluto en peso, volumen o parte, con respecto a la cantidad de masa o peso. O sea, su concentración expresada en estas medidas se divide a las medidas de soluto por el solvente para luego multiplicarla por 100. Aquí está, podemos ver lo que es las concentraciones, para poder calcular las concentraciones de cada cosa. Peso sobre peso o también masa sobre masa. Expresa el porcentaje de peso o masa de soluto en relación al peso o masa de solución. Aquí podemos ver la fórmula, porcentaje PP, P entre P. Peso del soluto entre peso de la solución por el 100%. Peso sobre volumen. Peso sobre el volumen, porcentaje P sobre B, representa el peso del soluto en relación al volumen de la solución. Como podemos ver, peso del soluto sobre los mililitros de la solución por el 100.
al 100%. Volumen sobre volumen. Volumen por volumen, o sea, B entre B, indica la proporción del volumen del soluto en el volumen total de la solución. O sea, volumen del soluto entre volumen de solución por el 100%. Partes por millón. Partes por millón, o más común llamado ppm, calcula los miligramos del soluto en kilogramos de solución. Miligramos del soluto entre kilogramos de solución por el 1 por el millón. Por eso se llama partes por millón por el millón. Comenzamos, pues. Metodología. La metodología vamos a abarcar cómo vamos a atacar el problema en sí. Y al final le enseñaré los algoritmos, ¿verdad? Cómo están hechos. Metodología. Este es el primer ejercicio. El sileno, el estireno, el tolueno y el benceno, que ya lo habíamos leído que es cada cosa y su compuesto, se van a separar con la serie de estiladores, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Entra el 15%, el 15% de sileno, el 25% de estireno, el 40% de tolueno y el 20% de benceno. Y F, que el flujo molar en ese momento, 70% mol sobre minuto. Y aquí podemos ver lo que sale en cada torre de separación, tren de separación. Aquí podemos ver que en D1, de arriba en el segundo, sale 100% de sileno, estireno, tolueno y benceno. Igual lo mismo. Y en B1, por eso es que necesitamos saber balance de materia, porque lo que entra tiene que salir en total. Podemos ver B1, D2 y B2 salen diferentes porcentajes, pero tienen que dar lo mismo en lo que inicial, ¿verdad? Dice que calculemos el flujo molar de las corrientes de 1, D2, B1 y B2. Reduce el flujo original de las corrientes de alimento en un 1% y luego un 2%. Y repite su apartado. Explica los resultados. Determinar el flujo molar y la composición de las corrientes B y D del apartado A. Dice, primero se va a elaborar un conjunto de ecuaciones lineales. Cada elemento luego del paso de su destilación se tiene que dividir entre 100% porque no se puede ocupar el por ciento, se tiene que ocupar sobre el número normal. Después se utilizará un balance general y el balance de componentes individuales en la columna 2 para determinar la tasa de flujo molar y las fracciones molares de la ecuación de la corriente PD. De manera similar, los balances generales y los balances de compuestos individuales en la columna 3 se pueden usar para determinar la tasa de flujo molar y las fracciones molares de la corriente B del conjunto de ecuaciones. Así atacaremos el primer problema, ahora miraremos el segundo. A continuación se muestra el diagrama de flujo de un proceso en régimen estacionario para la recuperación del cromato potásico cristalino a partir de una disolución acuosa de esta sal. Aquí podemos ver el diagrama de flujo donde entran 4500 kilogramos por hora del compuesto, ¿verdad? Aquí dice, una disolución contiene un tercio de fracción másica de cromato de potásico con un flujo de recirculación, que es lo que ya teníamos ya cristalizado, vuelve es la recirculación, de que sale, o sea, del compuesto que ya está cristalizado, vuelve a entrar y es un ciclo que va haciéndolo siempre. Quita, como podemos ver, entonces viene con 4500, un tercio de fracción másica, con el 36% de cromato potásico. El flujo combinado se alimenta de un evaporador. El flujo concentrado que sale al evaporador contiene un 49.9% de peso de cromato. O sea, lo que sale del evaporador es un 49.9% del cromato. Y arriba sale el agua evaporada. Este flujo se alimenta a un cristalizador donde se enfría, produciendo la precipitación de cristales, aquí donde se enfría, de cromato potásico. Una parte se filtra y se recircula, que es la que habla, una parte se filtra y vuelve a meterse para seguir sacando y sacando. Dice que otra parte de la mezcla se hace sólido, que son los cristales, y otra se vuelve disolución al 36.36% en peso que se extrae del sistema. Se sabe que el 95% en masa de toda la parte extraída del sistema es cromato sólido. Plantea un sistema de ecuaciones lineales y calcule todas las variables iniciales del sistema. Dice, primeramente vamos a establecer las variables y las unidades de medida requeridas para el problema de acuerdo con la pregunta. Aquí yo iba para allá. Se plantean las ecuaciones de balance de masa en el evaporador y cristalizador teniendo en cuenta los flujos de entrada y salida y recirculación, así como las concentraciones de cromato de potasio de cada flujo. 3. Se propone una ecuación
de balance de material para el cromato de potasio del evaporador que tenga en cuenta los flujos de entrada y salida. Se utilizarán las ecuaciones planteadas para resolver el sistema de ecuaciones lineales, como ya hemos dicho, tiene que ser un sistema de ecuaciones lineales, utilizando la técnica de sustitución o eliminación según sea necesario. Puede ser redox, puede ser Gauss y un montón de cosas. Se calculan todas las variables conocidas del sistema, incluidos los flujos y las concentraciones en cada punto del proceso. Y también, y para concluir, se verificará que las soluciones sean físicamente coherentes y que todas las ecuaciones sean satisfechas. 3. ¿Verdad? Este es el tercero. El metanol se forma haciendo reaccionar monóxido de carbono con hidrógeno. Esto podría ser una generación de hidrógeno a bordo para la reacción económica del hidrógeno. Con la reacción, aquí podemos ver la reacción, que si no me equivoco está balanceada. Y la condición de equilibrio es esta, ¿verdad? Kp igual a P CH3 o H sobre P CO P al cuadrado H2 igual a Y por CH3 o H sobre Y CO Y al cuadrado H2 por 1 sobre P cuadrado. Para resolver este ejercicio y encontrar cuando el monóxido de carbono y el hidrógeno entran en el reactor en una proporción de 1 a 2. Encuentra la conversión de equilibrio cuando la presión es 50 atmósferas y Kp es 0.016. Primeramente se va a usar una constante de equilibrio Kp, la proporción de entrada de CO y H2 y la presión total para calcular la concentración de metanol en el equilibrio. Kp va a ser igual a toda la reacción que ya pusimos, donde P es la presión total, la P grande, no es fósforo, es el P grande, es presión. Sustituyendo estos valores en la ecuación de Kp y podemos obtener que CH3 entre P, es que es muy difícil ponerlo en la presentación, no lo quería poner en imagen porque lo quería poner así. P entre 3 por 2P entre 3 elevado al cuadrado va a ser igual a Kp por P al cuadrado, que es la presión, ¿verdad? Multiplicando ambos lados por P al cubo nos queda que CHY, CH3 o H por la presión va a ser igual a 4Kp, que es lo que nos dieron, ¿verdad? Que es 0.06 por P elevado a la cuarta entre 27. Me salté un paso, ¿de qué me confundo? Está todo raro, me había saltado este. Bueno, la presión parcial del CO es igual a la presión total dividida por 3 y la presión parcial de H2 es igual a la presión total dividida por 1.5, porque la proporción de entrada es 1, 1, 1, 2. Podemos escribir si llamamos P al valor de la presión total. La PCO va a ser igual a P sobre 3 y PH2 va a ser igual a P sobre 3 igualmente. Despejando y YCH3 o H, obtenemos que YCH3 o H va a ser igual a 4Kp por P al cubo sobre 27. Después de reemplazar los valores de Kp, que ya sabemos cuál es, y la de P, obtenemos que YCH3 o H va a ser igual a 0.016 por 50 elevado al cubo, que es lo que sustituiríamos entre 27 igual a 6049. Esto indica que la concentración inicial de CH3 o H es 6049 veces mayor en equilibrio. Ahora podemos usar la fórmula para encontrar la conversión de equilibrio, y eso es lo que vamos a hacer en el algoritmo. 4. Encuentra el volumen molar de un gas amoníaco a 56 atmósferas y 450 K usando el Redrich, la ecuación de Redrich y la ecuación de estado Wong. TC igual a 405.5 K, PC igual a 111.3 atmósferas, A va a ser igual a 4.2527, B 0.0259. Las unidades de A y B corresponden a B en L sobre G mol, litros sobre gramos mol. A veces lo que decíamos que nos lo daban, ¿verdad? Aquí nos lo dan ya. Dice, primeramente vamos a los valores. Los valores del problema se definen en esta situación. La presión es 56. Como ya hemos dicho, la temperatura. Vamos a plantear todos los datos, ¿verdad? Bueno, se utilizarán las fórmulas siguientes para encontrar las constantes A y B ajustadas a la temperatura T. T va a ser igual a por R, A por R por TC elevado al cuadrado entre PC. Las constantes de gases ideales, R es 0.08206 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, por lo que BT igual a B por R por T entre PC. Dice la ecuación de Redrich-Wong se usa para calcular el factor de compresibilidad C igual a P por B
sobre RT, ¿verdad? Donde ve el volumen molar, P la presión, R la constante de gas y T la temperatura. Eso ya lo sabemos porque lo vimos en el marco teórico. El parámetro alfa se calcula utilizando la fórmula siguiente. Alfa es igual a 1 más 0.4858 más 1.5517. Square z, que square es raíz de z, menos 1.15613 por z, por 1 menos square menos la raíz de t entre tc elevado al cuadrado. 5. El valor que se encuentra ajustado por alfa a alfa va a ser igual a t por alfa. Se utiliza un método numérico como el método de Newton-Raphson o el método de la secante para resolver la ecuación del Redlich-Kwon para volumen. Después de encontrar la solución B, usa las siguientes fórmulas para determinar el volumen molar, Bm y el factor de compresividad Cm. Bm va a ser igual a volumen entre el número de moles, ya lo hemos visto, número de moles, número de cantidad de sustancia de moles, ¿verdad? Es lo mismo. Zm va a ser igual a P, que es la presión, B por M sobre RT. Finalmente se encuentra Bm y C y Zm, resolviendo la ecuación de Redlich-Kwon y sustituyendo los valores de estado en la fórmula apropiada. Número 5. El siguiente corriente está a 100 psi y 1788 Fahrenheit. Se calcula la fracción que el vapor por resolver la ecuación de Rashford-Rice usando Excel y MATLAB. Nosotros lo vamos a hacer en MATLAB, ¿verdad? Aquí podemos ver el propano está 20 libras por mol sobre hora. Esto es lo que nos da el ejercicio, ¿verdad? Y el Cavaluz 3.7. Y ahí sí vamos ocupando esos valores, ¿verdad? Para poder resolver el ejercicio. Y se suman los números de moles de cada componente y calcula el número de moles totales de la corriente. En este caso, la suma produce 100 libras mol sobre hora. Después encontramos el factor acéntrico para cada componente, las constantes de interacciones B del modelo de Penrose-Robinson, que es el método de la ecuación de estado que se utilizará para calcular los coeficientes de fugacidad necesarios para la resolución de ecuación Rashford-Rice. Se calculan con este factor. El factor acéntrico de cada componente para este modelo se puede encontrar en tablas o con software de simulación de procesos. 3. Se utilizará el modelo de Penrose-Robinson para calcular los coeficientes de fugacidad de cada componente. Para esto se utilizan los valores de temperatura y presión de la corriente, así como los valores B y omega de cada componente. Los coeficientes de distribución o valores K requieren los coeficientes de fugacidad. Los coeficientes de distribución o valores K se calcularán utilizando la ecuación de valor K para el modelo de Penrose-Robinson. Dice que la ecuación de Rashford-Rice se resolverá numéricamente utilizando herramientas de cálculo como hojas de cálculo o software de simulación de procesos. La fracción de mole en la fase de vapor del resultado de la ecuación de Rashford-Rice. Y por último, la fracción molar de vapor se calculará utilizando el valor obtenido del paso anterior. 6. Dice, resuelva la distribución de concentración en un reactor de flujo de tapón gobernado por la siguiente ecuación. Y ahí podemos ver la ecuación. Primero es el caudal volumétrico de entrada es Q, mientras que la concentración de soluto es C. RC es la tasa de reacción, que podemos ver. Primero tenemos que saber qué es cada cosa para poder resolverlo, ¿verdad? Es la tasa de reacción, K es la constante de velocidad, B es la velocidad de flujo de volumen y CN es la concentración de entrada. El volumen total del reactor es B, mientras que el volumen del reactor es BR, que es el volumen del reactor. La ecuación diferencial que describe la distribución de concentración del reactor es la ecuación Q. Podemos usar la técnica de separación de variables y luego integral para resolver esta ecuación. Primero podemos dividir ambos lados de la ecuación por menos Q, luego multiplicar ambos lados por dBr para obtener que dC entre RC va a ser igual a menos Q por dBr entre BR, el volumen del reactor BR. Después podemos meter ambos extremos desde 0 hasta BR y desde sin hasta C respectivamente, y lo podemos ver, no lo quiero deletrear. Y dice que podemos utilizar la sustitución U igual al logaritmo natural de C y la derivada de U igual a dC entre C para integrar al lado izquierdo de la ecuación. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Así es como prácticamente lo vamos a resolver. Bueno, aquí como podemos ver estamos ya en MATLAB. Estamos con el ejercicio número 1. Como podemos ver aquí explicando un poco de cómo hice el algoritmo. Primeramente anotamos los datos de entrada, que son los que nos dan al comienzo prácticamente, que son los que entra de cada cosa, y el flujo molar en ese momento de entrada. Después los datos de salida de cada
de cada componente de salida, ¿verdad? De cada compuesto. Ahí lo podemos ver. Luego el cálculo de flujos molares de corriente de salida, que pues es el de D1, digamos, el de D1, que es el del sileno, si me acuerdo, no me acuerdo muy bien ahorita, el del D1 entre lo que fue de entrada, o sea, lo que salió entre lo que entró prácticamente. Igualmente en el siguiente, en el B1, D2, B2, en lo que salió entre lo que inició prácticamente. Y en resultado fprint, que es para hacer todo, para poner todo como una matriz, pues, perdón, de darle entrada a una matriz, mejor dicho, perdón. Como podemos ver, flujo molar, que es lo que me pide en un 2%, dice el ejercicio. También dice un 1%, creo que si no me da igual, por eso no lo cambié. Dice el flujo molar de D1 va a ser igual al por ciento de 2F, ¿verdad? Después lo hacemos todo igual con D1, con B1, D2 y D2. Luego la reducción del flujo de la alimentación en un 2%, que es F, que es el flujo molar de entrada, por el 0.98, ¿verdad? Ya por último, como podemos ver, el cálculo del flujo molar de las corrientes de salida, que son D1, B1, todos ellos, ¿verdad? Como podemos ver, todas estas se dividen entre lo que inicia, ¿verdad? Igualmente, para poder calcular ya los flujos molares, ¿verdad? De todo. Y para ver que funciona, ¿verdad? Ya estuve probando obviamente cada uno de los para no fallar a la hora de hacer el video. Ejercicio número 1, ¿verdad? Le damos en zona de comando, le damos ejercicio 1 y aquí, como podemos ver, nos da el flujo molar de cada uno de los no del compuesto, porque D1 es la parte de arriba que sale, no lo podemos ver en el ejercicio, en la fotito, que D1 es lo que sale de la parte de arriba del tanque, del segundo tanque, que es 70 mol. Como podemos ver, del B1 sale igual 70, del D2, que ya es del otro tanque, el tanque número 3, de la parte de arriba sale 70 y de abajo sale 70 igualmente. Y lo podemos ver cómo funciona no ayuda MATLAB, puedes resolver el ejercicio número 1, ¿verdad? Ahora siguiendo con el número 2, aquí lo tengo. Primero, siempre empezamos igual, datos del problema, los datos que nos dan iniciales, ¿verdad? Luego los cálculos de las corrientes del evaporador, ¿verdad? Que es lo que vamos a calcular en pues es lo que se evapora y también lo que se recircula, si no me equivoco. Aquí podemos ver después el planteamiento del sistema de ecuaciones. Hay que hacer un sistema de ecuaciones para poder resolverlo. Luego la solución del sistema de las ecuaciones con esta fórmula, que aquí va a ser igual a A entre B. B chiquita, por cierto, porque aquí en MATLAB poner las mayúsculas y minúsculas tienen que ser iguales. O sea, si poner una mayúscula tiene que ser siempre mayúscula para que sea igual, porque aquí sí se cambia, no como en PCIN, ¿verdad? PCIN sí tiene ese problema de que solo se puede, bueno, creo que solo se puede usar, o sea, no hay problema, si pone A chiquito o A grande es la misma. En este no, en este hay que tener más cuidado. Como podemos ver en resultados, KF va a ser igual a X por 1, KR va a ser igual a X por 2, QC X por 3 y DS va a ser igual a KC entre 1 menos WS, que es el flujo de sólidos extraídos del sistema, ¿verdad? Y el siguiente, DF por QF menos QC va a ser es el flujo de disolución que sale del evaporador prácticamente. Después mostrando los resultados, dice que yo lo investigo por si acaso, porque realmente a veces me cuesta explicarlo, ¿verdad? Las cosas, como podemos ver, dice que muestra la pantalla de valor en una determinada variable que se pasa como argumento, o sea, el valor se pasa como argumento, eso quiere decir dice. Aquí como ver, vamos aquí y le damos ejercicio número 2, le damos aquí, como podemos ver nos da el flujo que entra al evaporador, ¿verdad? Que es 0.0276883 kilogramos sobre hora. El flujo de recirculación, que es lo que sale de nuevo del tanquecito y vuelve a entrar otra vez para volver a hacer lo mismo, pero eso es recirculación, ya lo habíamos visto en la foto anteriormente. El flujo concentrado que sale del evaporador, lo que sale realmente, y lo que se hace sólido, lo que sale como sólido y lo que sale como de solución ya al final de todo el ay, se me olvidó, de todo el proceso, ¿verdad? De todo el proceso, se me olvidan las palabras. Yendo al ejercicio 3, uy, ya la pasé aquí.
Y entonces el ejercicio 3, como podemos ver, los datos de entrada, que son el de balancear la ecuación, el dato de entrada, ¿verdad? Como podemos ver, CO, que nos dan que 1 y 2, perdón, entre 1 y 2, H2 igual 1, 1, 2, P, que va a ser el 50%, que es la presión que nos dan en ATM, y Kp, que es la constante, si no me equivoco. Calcular, dice que calculemos primeramente la fracción inicial de cada componente, de CO y H2. Nos dan también la constante de equilibrio, que es lo que tenemos que respetar, ¿verdad? Luego dice calcular la conversión de equilibrio y la combustión molar en equilibrio de cada componente. Como ya habíamos hablado, el Fprint es para definir una nueva matriz de datos, ¿verdad? Y podemos ver conversión de equilibrio, la conversión molar en equilibrio y el CO y H2, ¿verdad? Dándole el ejercicio, perdón, 3, le damos. Y ahí, como podemos ver, la conversión molar en equilibrio de CO va a ser igual a 0.04% y en H2 es 0.18%. Bueno, aquí como ven en el cuarto ejercicio tenemos los datos del problema, la presión, la temperatura, la A y B, TC y PC. Tenemos también las constantes de la ecuación de estado, que R, ¿verdad? Que es 0.08026, perdón, 0.8206. Tenemos la otra M, que nos dan como una constante también en el ejercicio, y N, que va a ser 1 más 2 elevado a 1 medio. Primero calculamos la variable reducida de la temperatura, que TR va a ser igual a T entre TC. Luego calculamos las constantes A y B reducidas, aquí lo podemos ver. Y ya después utilizamos lo que es la ecuación de... la ecuación esta, que me olvidó, la ecuación de Rashford, si no me equivoco. Luego de eso calculamos el volumen molar de un gas ya completamente, R por T entre P más B, que es lo de la fórmula, ya lo hemos hablado en el marco teórico, menos A sobre P por P más B, ¿verdad? Esto prácticamente lo despejó B, ¿verdad? En lo que es la ecuación. Y luego ya por último mostramos el resultado con el comando dis, nuevamente, y le podemos dar ejercicio número 4. No sé qué dice. Ejercicio número 4. Y ahí podemos ver que el volumen molar de un gas es 0.58011 litros sobre mol. Pero como conclusión, el trabajo abordado nos aporta a entender cómo el programa MATLAB nos ayuda como ingenieros químicos a la resolución de problemas de una manera más eficiente y sencilla, ya que MATLAB permite manipular grandes cantidades de datos y aplicar métodos numéricos y matemáticos. También nos aportó sobre varios temas y conceptos abordados en la ingeniería química, como vimos en el marco teórico, que nos ayudaron no solamente a la resolución de problemas, sino que también nos ayudó a entender más cosas, la verdad, sobre la ingeniería química. O sea, si no aprendieron, no sé por qué, porque la verdad que aprendí bastante haciendo este trabajo. En conclusión, la utilización de MATLAB en la resolución de problemas en la ingeniería química es una herramienta valiosa que permite realizar cálculos numéricos y visualización de datos, lo que facilita el análisis y la resolución de problemas más complejos en esta área, que si hay problemas más difíciles, más grandes, no solo los que nos ponen a nosotros, hay problemas más complicados como estos, que se pueden resolver con la ayuda del programa MATLAB. Una habilidad fundamental para un ingeniero químico moderno y puede ser de una gran ayuda en proyectos de investigación o en aplicaciones industriales, ya en trabajos más serios, pues, es bastante importante. Por eso hay que saber utilizar las herramientas computacionales, nos ayuda mucho. Como pudieron ver, este fue mi trabajo final de programación. Espero les haya gustado y les haya entretenido y les haya servido para la utilización de MATLAB en la ingeniería química, en la producción en la resolución de problemas de la ingeniería química utilizando MATLAB. Así que eso ha sido todo y espero les haya gustado, profesor, y a alumnos que estén viendo este video. Así que nos vemos tal vez en otro video o en combo. Adiós.